Eres bueno, 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 bueno. Y hoy vamos a estar exponiendo la palabra del Señor bajo el título Ve tú y haz lo mismo. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lucas 10:25 dice: Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Y cómo la lees? Aquel respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús le dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote, pero por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero, y le dijo: cuídamele, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue tu prójimo, del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Acompáñenme en oración, hermanos, ahí donde está. Señor, gracias, Señor, por permitirnos, Padre, estar congregados, Señor, ya que sabemos que muchos lugares alrededor del mundo no lo pueden hacer. Hoy te damos gracias porque podemos tener un lugar, Señor, donde podemos venir, adorarte, escuchar tu palabra y sobre todo tener comunión con los hermanos. Gracias por esta oportunidad, Señor. Me despojo yo y te dejo que tú hables. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, pueden sentarse. Y hoy estamos predicando bajo Ve tú y haz lo mismo. Y nos encontramos con esta parábola del buen samaritano, que de por cierto es muy conocido por muchos, pero tristemente es practicado por pocos. Es conocido por muchos, pero es practicado por pocos. Hermano, y mi intención hoy no es venir a criticar a nadie ni señalar a nadie, sino que todos podamos ser ministrados por la palabra de Dios y que nos lleve al enfoque de nuestro ADN y nuestro ADN como iglesia, ¿ok? Y en general como hijo de Dios. Y nuestro ADN, hermanos, es el amor. Usted tiene el ADN de sus padres, ¿verdad? Y entonces, porque al tener usted el ADN de sus padres, usted tiene características de ellos. Por eso es que cuando usted, ya sé que conozco un familiar, lo presenten. Por ejemplo, acabé de conocer al hijo del hermano Carmelo. Y yo dije, wow, pero se parecen. Y el hermano Carmelo dice, sí, como unos 30 años antes. Pero se parecen, tienen características, portamos características de nuestros padres. Por eso dicen igualito a su papá, mira igualito a su mamá. O dicen, mira, igualito a los dos. Bueno, yo en mi caso soy igualito a mi padre, Eugenio Derbez, pero soy igualito. En el ámbito espiritual, hermanos, pasa lo mismo. En el ámbito espiritual pasa lo mismo. Y cuando la gente nos ve, ellos tienen que identificar características en nosotros que cuando ellos nos vean, ellos digan, este es hijo de Dios. O ella es una hija de Dios. Y la característica principal que tienen que identificar en nosotros es el amor. La característica principal que tienen que identificar en nosotros es el amor. ¿Ok? Porque Dios es amor. Y estoy hablando de un concepto general de lo que es la deidad de Dios
Porque fue por amor, recordemos, que fue por amor que Dios dio a su Hijo por pecadores como yo y como tú. Fue por amor. Y mediante ese amor fuimos rescatados de la ira de Dios y reconciliados con Él. Acompáñenme a Romanos, el capítulo 5. Romanos, el capítulo 5, versículos de 6 al 12. Mira lo que dice la palabra de Dios. Romanos 5, 6 al 12. Porque Cristo, cuando aún éramos pecadores, a su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El versículo 11 me quiere enfocar y dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Hermanos, el amor, y quiero darles una lógica, el amor es el motor del reino. Y ese motor tiene una pieza bien importante, que es la compasión. Ese motor tiene una pieza bien importante, que es la compasión. Y hoy quiero que nos enfoquemos en esa palabra. La compasión de Dios hacia nosotros es lo que hizo que Él diera a su Hijo por pecadores, como lo acabamos de leer. Así que si estamos aquí hoy, es porque Él tuvo compasión de nosotros. Amén. Si habláramos en contexto, porque yo sé que quizá alguno aquí temprano estaba escuchando de películas y Star Trek, no sé, yo no he visto ni una de esas, sin ofender, pero yo no sé si es que eso eran películas de... Yo no sé. No dije nada. Pero si habláramos en contexto de cómics, pudiéramos decir que el superhéroe más grande de todos los tiempos murió y dio su vida por villanos. Eso es si habláramos en contexto de cómics. Espero que mediante esta parábola, hermanos, podamos entender que tenemos que tener compasión con los que Dios tiene compasión. Tenemos que amar a los que Dios aman. Y tenemos que buscar a los que Dios está buscando. Porque nuestro amor no solo tiene que ser con los hermanos dentro de la congregación. ¿Ok? No solo tiene que ser con los hermanos dentro de la congregación, sino con todo aquel que es mi prójimo. Y prójimo abarca más allá de los que yo puedo ver aquí. Eso va mucho más allá de los que están dentro de mi círculo, de aquellos que solamente veo los domingos. La palabra prójimo abarca mucho más que eso. En otras palabras, seamos la iglesia. Seamos la iglesia. Y no puede ser que la iglesia solo sea oidora de la palabra, sino que, como dice Santiago, el capítulo 1, tenemos que ser hacedores de la palabra. O sea, lo que nosotros creemos y confesamos, ponerlo en práctica. No solamente se queda aquí, sino en nuestras acciones también. Así que tengamos gracia con los que Dios tiene gracia. Abracemos a los que Dios abraza y no juzguemos a los que Dios ya limpió. No busquemos, hermanos, como iglesia solamente ser la boca de Dios, sino que también busquemos ser las manos y los pies de Cristo. Amén. Porque la iglesia, como cuerpo, es un hospital espiritual, donde el amor y compasión
nos lleva a nuestro objetivo principal. Escuche bien. Objetivo principal, que es que las personas conozcan el Evangelio. Para que mediante el Evangelio sean sanados de la herida del pecado. Y a la misma vez, no podemos olvidarnos que la iglesia también es un hospital físico. Donde el mismo amor y la misma compasión nos tienen que llevar a ayudar al que necesita, levantar al que está caído y también, ¿por qué no?, sanar al que está herido. Amén. Si bien es cierto, nosotros, ahora mismo como grupo, estamos siendo la iglesia. Pero cuando salimos de estas 4 paredes, cuando nos vamos, también seguimos representando ese cuerpo de Cristo. Así que en su trabajo usted representa el cuerpo de Cristo. En la escuela, when you're with your friends, you're also representing Christ. Tú también representas a Cristo. Donde sea que tú vayas, representas al cuerpo de Cristo. Por eso que cuando un hermano en la fe, ya sea que sea conocido por ciertas plataformas, y da un mal testimonio, nos salpica a todos. Nos salpica a todos. ¿Amén? Por eso, ese es tema de otro día. Pero regresemos al punto. Hermanos, no tenemos que esperar que alguien organice algo aquí para nosotros poder mostrar compasión allá afuera. Amén. En cualquier lugar que usted esté, usted sigue representando la iglesia de Cristo. Amén. Así que camine con compasión y con amor donde sea que usted vaya. Amén. Así que ahora sí, vamos a empezar a predicar. Amén. Lucas, le voy a dar un poquito del trasfondo del Evangelio de Lucas. Lucas es el único autor gentil en el Nuevo Testamento. Me sorprende porque el Evangelio de Lucas es conocido como el más completo. Presenta informes detallados de la vida de Jesús como perfecto o un humano perfecto y como suficiente Salvador. Lucas también enfatiza la relación de Jesús con las personas y sobre todo cómo adjudica un lugar sobresaliente a la mujer. Vemos en el capítulo 10, versículo 25, que es donde estamos, Lucas 10, 25. Y dice que un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Ahora, un intérprete de la ley, entiéndase, un escriba. Y muchos de estos escribas eran expertos en la ley y muchos de ellos eran fariseos. Y este experto en la ley le hace una pregunta que es bien común en el judaísmo de ese entonces. Pero recordemos de que ellos estaban detrás de Jesús para poder acusarle. Mira, este dijo algo en contra. Este dijo algo que no va con lo que nosotros creemos. Siempre querían acusarlo para poder callarle la boca. Para poder encerrarlo y mira, allá adentro no va a hacer tanta bulla a él. ¿Ok? Entonces le dice, ¿haciendo qué cosa? Muchos judíos, si no es que la mayoría, creían que su destino eterno dependía de su ascendencia, entiéndase genealogía. Y también creían que su destino eterno dependía de sus buenas obras. El versículo 26 dice, Jesús le dice que está escrito en la ley. ¿Cómo lees? Aquel respondió y dijo, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Jesús literalmente agarra la pregunta, y voy a decirlo en un idioma bien latinoamericano, y agarra la pregunta y se la pone del lado de su cancha ahora. Y hace que este escriba se responda él mismo su pregunta. Esas cosas que solamente Jesús hace. Le voltea y entonces ahora pone la pregunta en su cancha y él hace que él mismo se responda. Y como podemos ver, el experto, obviamente como todo un experto de la ley, él entendía muy bien lo que la ley demandaba acerca de esta cosa. Total devoción a Dios y amor al prójimo. Y Jesús lo aplaude y le dice, muy bien. Wow, muy bien, has respondido muy bien.
Y lo felicita pues por haber recitado lo que se encuentra en Deuteronomios capítulo 6, versículo 5 y Levíticos el capítulo 19, verso 18, que es donde se halla esta ley. Jesús le felicita, muy bien, te lo sabes, muy bien. Te lo sabes en conocimiento. Vamos a ver si te lo sabes en práctica ahora. Pero bueno, versículo 29. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo, ¿y quién es mi prójimo? Este hombre buscaba una confirmación de algo que él creía que estaba seguro que estaba haciendo bien. Y eso era porque él solamente quería exaltarse a sí mismo. Entonces él esperaba de que Jesús apoyara sus prejuicios que él tenía sobre ciertos prójimos. Él quería escucharlo de Jesús y él pensaba que Jesús también le iba a apoyar esos prejuicios que él tenía sobre ciertos tipos de prójimos. Y yo lo voy a ir explicando poco a poco esto. Y era que este hombre pues tenía algunos prejuicios con ciertos grupos. Él pensaba que no todo el mundo era su prójimo. Pero más adelante vamos a entrar en detalle acerca de esto. Así que él esperó de que Jesús lo apoyara en lo que él estaba pensando y esos prejuicios que él tenía. Así que aquí vamos a ir con la respuesta, ¿ok? De quién es el prójimo según Jesús. Y ahora sí, hermanos, dijera yo, apriétense los cinturones, pero no estamos en un avión. Así que apriétese la máscara porque aquí vamos. Jesús nos vino a mostrar primero lo que es un falso amor hacia el prójimo. Versículos 30 al 36, lo vamos a ir por partes. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote, vamos a prestar atención a los personajes que van a ir apareciendo. Aparece un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo. Así como cuando estamos pasando, queremos hacer una dieta y vemos el gimnasio y nos vamos. Asimismo, un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Jesús le da una escena a este escriba y le cuenta y le dice, mira, había un hombre que estaba caminando de Jerusalén a Jericó y resulta que esta ruta era conocida por ser una ruta peligrosa. Y dice que este hombre es asaltado, le roban, resulta que está herido y lo dejan grave. La palabra dice que estaba medio muerto. Pero entonces vemos que entran en acción, supongamos que esto es una película, ¿verdad? Vamos a transformar la parábola y vamos a hacer como una película. Y entran en acción 3 personajes. Y estas 3 personas, los 3 lo observaron. Los 3 se dieron cuenta de lo que estaba pasando con este hombre. De los 3, los 2 primeros eran los que estaban supuestos a asaltar, a ayudar primero. Les voy a decir por qué. Porque el sacerdote y el levita tuvieron que haber sido influenciados por su religión para ayudarlo. Ellos habían sido instruidos bajo la ley. Ellos sabían lo que decía Deuteronomio 6 y Levíticos 19. Ellos sabían que ahí decía que hay que amar a Dios y también al prójimo, como lo recitó muy bien el escriba anteriormente cuando le estaba preguntando. Pero ¿saben qué? Ellos sabían lo que tenían que hacer, pero no lo hicieron. En español, se volvieron hipócritas. Mostraron hipocresía ya que no practicaban lo que les habían enseñado. Se volvieron hipócritas porque no practicaban lo que ellos enseñaban. Estos 2 personajes representaban la mayoría del pueblo judío. Los judíos pensaban así.
No ayudaban a nadie más que no tuviera sus mismas cualidades. Ellos pensaban que su único prójimo era otro judío. Ellos pensaban que su único prójimo era aquel que vivía al lado de él, en su mismo vecindario. Tenía que ser un paisano de él. Y si era de afuera, tenía que estar en una transición hacia la fe judía. Entonces ahí lo consideraba prójimo. Suena duro, pero ellos no tenían compasión con nadie más. Solamente con los de su mismo grupo. Preguntémosles a los samaritanos. Los judíos odiaban a los samaritanos por muchas razones. Yo solamente les voy a decir unas cuantas y después usted va a su casa y hace su tarea. Los judíos, después de su regreso a Babilonia, ellos comenzaron a reconstruir su templo y mientras Nehemías quería levantar los muros de Jerusalén, los samaritanos estaban impidiéndoselo. Otra cosa, los judíos trataban a los samaritanos de mestizo. ¿Y qué es un mestizo? Alguien que tiene más de 2 razas dentro de sí. Entonces, el samaritano se había mezclado con extranjeros de otras naciones. Perdón la redundancia. Ellos se habían mezclado con otras personas de otras naciones. Entonces, el judío, mira, yo soy la raza pura. No sé si es que para los humanos se aplica también, pero por ejemplo, cuando uno va a los mascotas, uno verifica, ¿no? Si es pure breed. No. El judío decía, mira, yo soy el verdadero descendiente de Abraham. Ustedes están mezclados, ustedes son mestizos. Ustedes se ligaron con diferentes naciones, adoptaron la fe, el judaísmo, pero también lo mezclaron con el paganismo, con la idolatría. Nosotros no, nosotros somos la raza pura. No como ustedes idólatras, nosotros seguimos adorando y teniendo la misma fe. El judío creía ser, o se creía más que ellos por ser linaje puro. Entonces, vayamos a Lucas, el capítulo 6, para ver una bonita historia. Lucas, el capítulo 6, versículos 51 al 56. Mire qué bonito trataban a los samaritanos. 6, 51, 56 y dice, yo les digo ahora mismo, sino que vaya a ser que anoté la cita mal. Yo les digo ahora mismo. Es la escena donde Juan y Jacob tienen un enfrentamiento con unos samaritanos. Yo se lo encuentro ahora mismo. Estoy seguro que está en Lucas. No se me atribule, hermanos. Yo se lo encuentro rapidito. 9:54, perdón. Lucas 9:54. Dice, viendo esto, perdón, vamos al 51. Era el capítulo equivocado, ¿ves? Que el 6 lo tenía al revés. Cuando se cumplió, tengo que cambiar los lentes, hermano, ya. Cuando se cumplió el tiempo en el que él había de ser recibido arriba, hablando de Jesús, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. O sea que él ya estaba decidido, es una expresión bien judía. Ya había decidido ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos, oiga bien, una aldea de los samaritanos, para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan, mire qué bonito, le van a mandar rosas, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces volviéndose él, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Mire qué bonito, qué tanto amor les tenían, ¿verdad que sí? Que querían mandarle fuego del cielo para que los consuma.
Y Jesús le dice, no, espérate. Hold on. Espérate. ¿Dónde está el amor? ¿Y dónde está la compasión? Y yo entiendo, Jacobo y Juan, ellos estaban en un entrenamiento para entender que los samaritanos también merecían ser tratados con amor y con compasión. Yo entiendo, estaban entrenándose. Y es triste, hermanos, como la iglesia, y no estoy hablando de la iglesia aquí, estoy hablando de la iglesia en general, como la iglesia a veces adopta este pensamiento de los judíos de ese entonces, donde pensamos que el amor de Dios es solamente para los que están dentro de estas cuatro paredes. Dios solamente ama a los que se parecen a mí, y no en lo físico. Dios solamente ama a los que vienen a la iglesia. Y nos olvidamos que nosotros también andábamos perdidos y por la compasión de Dios fue que Él me rescató y nos rescató. Pero como andamos tan enfocados en nuestra santidad, empezamos a ver a todos los demás como inmundos. Me explico, no me malinterprete. Tenemos que vivir en santidad, pero eso no significa que nuestros pies ya no toquen el suelo. Vivamos en santidad sin olvidarnos de que hay gente que todavía necesita de Jesús. Amén. No adoptemos la falta de amor de los judíos de ese entonces hacia los demás. Cuando vea a las personas entrar, no diga, mira, ahí viene la hermana, mira la hermana que anda chismoseando, ahí viene por ahí, aléjate. Me voy, Roberto predica hoy. Cuando alguien entre por esa puerta que usted conozca, no empiece a decir, mira, ahí viene el que no deja la bebida. Mira, ahí viene el que no deja escuchar la música de Maluma. No, eso no. Hermanos, abracémoslos. Recibámoslos. Y dejemos que sea el Espíritu Santo que haga la obra en ellos. Por más que nosotros le digamos todas las cosas, a nosotros no nos van a hacer caso. Ellos le van a hacer caso al Espíritu Santo, no a nosotros. Y les voy a decir algo. Mira, yo ya me sé la salida por aquí. Yo voy directo al carro. Y si cualquier cosa se arreglan con mi esposa. Y por si acaso es puertorriqueña, así que... Muchas veces el problema no son ellos, sino nosotros. Tantos cambios que esperamos que alguien que recién está empezando a conocer la fe, esperamos que den tantos cambios que nos olvidamos de cambiar nosotros mismos. Nos olvidamos de nosotros cambiar y seguimos siendo los mismos con poco amor, con poca compasión, pero exigimos a los demás que hagan algo que nosotros no estamos dispuestos a hacer. Por eso es que cuando le preguntamos, ¿alguien te llamó para saber cómo estaba? ¿Alguien te texteó durante la semana para preguntarte cómo estaba? Por si acaso se te acercaron a saludar, aunque sea dos hermanos el domingo. Se oye el fondo atrás de los grillos que suenan. Y si estuviéramos en Puerto Rico, sonaría el coquí ahí. Hermanos, que nuestro amor no solamente sea con los que están aquí adentro, sino que sea con todos los que entren por esa puerta y con todos los que usted se encuentre o los que el Señor les ponga en su camino. Ellos son sus prójimos también. Porque ¿de qué nos aprovecha solamente amar a aquellos que nos aman? Ahora sí vamos a Lucas capítulo 6. Versículo 27. Lucas 6, 27. Pero a ustedes, los que oyen, les digo, ama a vuestros enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen, bendigan a los que los maldicen y ora por los que los calumnian. Al que te hiera una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo,
no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con ustedes, así también ustedes hagan con ellos. Porque si amas a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores aman a los que aman. ¡Wow! Y si haces bien a los que le hacen bien, ¿qué mérito tienes? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestas a aquellos a quienes esperas recibir, ¿qué mérito tienes? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Ama pues a sus enemigos y haz bien y presta, no esperando de ellos nada. Y será su galardón grande y serás hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y los malos. Y sed pues misericordiosos, como también su Padre es misericordioso. ¡Wow! Abracemos eso. Al final de la historia, Jesús nos va a demostrar lo que es un amor verdadero, un amor genuino hacia el prójimo. Versículos 33 al 35, volvemos a Lucas capítulo 10, 33 al 35. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Y vemos que Jesús usa un samaritano y ya vemos que ellos eran considerados lo peor de lo peor. The worst of the worst. Ellos eran considerados. Pero Jesús usa este personaje. Oiga esto me encanta. Jesús usa el personaje del samaritano para mostrar que Dios no hace acepción de personas y que su gracia puede alcanzar a cualquiera en este mundo. Lo primero que vemos es que el amor de este samaritano es un amor genuino. Es un amor genuino. Y lo primero que vemos, es que Jesús nos está mostrando que este amor al prójimo no tiene que ser porque la ley así lo manda, sino que tiene que hacer algo que nazca de tu interior, movido por la compasión, que va más allá del peligro y de los riesgos que puedas atravesar. En el contexto de esta historia, el samaritano corría el riesgo de poder ser asaltado también y herido, al igual que este hombre que estaba ahí. Pero ¿sabes qué? No le importó. No le importó porque cuando vio al herido fue movido en misericordia y tuvo compasión y su reacción fue ayudarlo de una vez. Lo ayudó rápido, fue instantáneo. Me llama la atención porque el samaritano no se pone a decirle, no, espérate, tú eres judío, tú me discriminas a mí, tú mucho me has herido ya, ¿por qué te tengo que ayudar yo a ti? No, él hace todo lo contrario. Así que Jesús nos enseña que si nuestro amor al prójimo es genuino, ese amor va a ir mucho más allá de las barreras que los hombres puedan poner. En este caso, el samaritano venció la hostilidad que había entre el judío y los samaritanos. Así que vemos que este samaritano lo empieza a curar. Vemos que no calculó su ayuda, sino que él dejó que su amor fuera lo que hablara por él. Él usó de sus propios recursos para brindarle ayuda al que él consideraba su prójimo. Usó su propio vino y su propio aceite, su propio animal y hasta incluso su propio dinero para cuidar a su prójimo. Y hay algo que me llama la atención, que no solo él lo lleva al mesón, sino que sabe lo que dice la palabra, que se quedó ahí para cuidarlo. ¡Wow!
Hermanos, y esa es la iglesia es la que va una milla extra. Esa es la iglesia. Y no solamente como ayuda física, sino que como iglesia tenemos que entender que lo más importante que nuestro prójimo tiene que sanar es su herida del pecado. Lo triste es que muchos ahora han reducido la vida de la iglesia a una sola pregunta. ¿Quieres aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador? Y sin importar cuál sea la respuesta, ¡pum!, se olvidan. Olvidándose de que este prójimo está vulnerable, al igual que el hombre que estaba aquí, y anda al descubierto por otro ladrón que anda matando, hurtando y destruyendo. Juan capítulo 10. Y se olvidan de las personas que vienen, y las personas que vienen son vulnerables. Estas personas necesitan de un buen samaritano también. La Gran Comisión nos manda a ser discípulos, no a forzar respuestas de la boca de la gente. Y para ser discípulos se requiere tiempo, sacrificio y amor. Tiempo, sacrificio y amor, cosa que el samaritano estaba dispuesto a hacer. Y eso que el samaritano no lo estaba evangelizando. Muchas veces pensamos que mira, me lo voy a acercar con la intención. Sí, esa es la intención, pero sin importar cuál sea la respuesta, sigue amándolo. Porque entonces van a pensar que solo tú tienes un interés acerca de su vida, solo para que vengan a congregarse y después de ahí, que ellos vean que tu amor es genuino. Que no solo los amas porque quieres que vengan. Sí, ese es el propósito. Pero si los dejamos hablar después que nos rechazan, van a terminar pensando que solo están interesados en que pisen aquí. Que sí, que sabemos que el propósito es que vengan a conocer de Dios. Pero que nuestro amor tiene que ser genuino hacia ellos. Y el amor genuino produce compasión. Y esa compasión nos lleva a entender, hermanos, que la necesidad más grande que mi prójimo tiene no son sus heridas físicas, sino su herida espiritual, que es el pecado. Así que si amamos a nuestro prójimo, tenemos que evangelizarlo. Tenemos que evangelizarlo. Versículos 36 y 37 del mismo Lucas 10. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve tú y haz lo mismo. Jesús vuelve y hace lo mismo que al principio. Le replantea la pregunta y le replantea el concepto de lo que es un prójimo. Y a este experto de la ley le vuelve a hacer lo mismo. Le replantea la pregunta y Jesús, en pocas palabras, le está diciendo, dijera en un buen boricua, chico, ya deja de preguntar eso. ¿No te das cuenta que ya no tienes que preguntar quién es tu prójimo, sino que ahora tú eres el que tiene que ser el prójimo, y no para que te vean, sino para que tú seas el que vaya, ame y levantes a otros? Ya no preguntes quién es mi prójimo, ya no preguntes a quién tengo que ayudar. Eres tú el que eres el prójimo ahora, el que tiene que estar ayudando, el que tiene que estar levantando, el que tiene que estar cuidando y amando a los demás. Hermanos, así que seamos la iglesia. Esa iglesia que ama, que ayuda, que edifica, que levanta, que abraza, tanto a los que están dentro de estas cuatro paredes como los que están afuera. Pero no nos olvidemos que la herida más grande que nuestro prójimo tiene que sanar es la herida del pecado que nos dejaron nuestros primeros padres, Adán y Eva. Ese debe ser nuestro enfoque. La compasión nos tiene que llevar a evangelizar.
Escuche bien, la compasión nos tiene que llevar a evangelizar, porque si los amamos y no solamente queremos sanar sus heridas físicas, sino que también queremos sanar su herida más grande, que es como la que dije, que es su herida del pecado, tenemos que hacerles entender a ellos que sí nos importa su vida física, pero también nos importa su vida espiritual, ya que si esa herida no sana, no podrán heredar el reino de los cielos. ¿Y cómo se llega ahí? Diciéndoselos con amor y con compasión. Así que, hermanos, amemos como Dios ama, porque eso es señal de que somos hijos de Dios. Primera de Juan, el capítulo 4, y quizás me voy a saltar lo que el pastor le iba a enseñar en el estudio bíblico, pero como quiera, conéctense. Primera de Juan, el capítulo 4, versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Oiga eso, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Escuche bien, si aún no has escuchado el mensaje del Evangelio, escucha bien. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros. ¿En dónde? ¿En la iglesia? ¿Aquí en la congregación? En este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, escuche bien y aquí cerramos, yo amo a Dios. Oiga, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Wow. ¿Eso es el Evangelio? Así, resumido, el capítulo 4, el 7 al 21. Hermanos, seamos la iglesia, abracemos, amemos, tengamos compasión. No olvidemos de que nosotros también estuvimos perdidos hasta que Él nos alcanzó. No juzguemos. Muchas veces, y esto es algo que yo he visto un par de veces, cuando alguien cae le tenemos un libro así de grueso, para que se restaure. Y no los levantamos. Los paramos ahí. Toma.
Todo eso tienes que hacer. ¿Y el amor? Muchas veces se disciplina, pero no se levanta. Y lo he visto. Y eso a mí me duele. Hermanos, seamos amor. Representemos a Dios aquí, en el mundo, no solo aquí adentro, sino afuera también. Porque todos los que están ahí son nuestros prójimos. Si nos piden, demos. Amemos, abracemos. Bueno, físicamente ya depende de usted, pero abracemos, damos la bienvenida. ¿Saben por qué? Porque al igual como nosotros caímos para poder experimentar la gracia de Dios, la única forma que ellos van a experimentar la gracia de Dios es cayéndose también y fallando. Esa es la única forma de experimentar la gracia de Dios, cuando caemos y ellos nos necesitan. No solamente los que no conocen, sino que los que conocen al Señor también. Así que si veamos un hermano que esté en necesidad, ya sea física o espiritual, acerquémonos. No hagamos como el sacerdote y el levita, que sabían esto, sabían lo escrito, sabían lo que estaba aquí, pero no sabían lo que estaba aquí en el corazón. Así que pongamos en práctica lo que hemos aprendido. Y si sabemos poco, pongamos en práctica eso poco. Y si sabemos mucho, pongamos en práctica lo mucho también. Y no seamos como el sacerdote y el levita, que se hicieron los ciegos y sordos cuando pasaron ante la necesidad. Eres bueno, bueno,